Los Increíbles es una de mis películas favoritas de Disney, así que naturalmente, cuando supe que tendríamos una secuela 14 años después, me emocioné bastante. Y Los Increíbles 2 fue una buena película. El humor fue bueno y estuvo exactamente en los lugares que debía estar. Las escenas de acción fueron excelentemente dirigidas y la película no tuvo miedo de ser creativa con ellas. Entonces, si la película fue fácil de ver y disfrutar, ¿por qué hago este video? Si comparamos Los Increíbles 2 con su entrega anterior, vemos que es como que le faltara algo. Alguien una vez dijo, una historia será tan buena como sea el antagonista de la misma. Veámoslo así. Imaginen el mejor partido de toda la carrera futbolística de Cristiano Ronaldo. Ese día rompió todos sus récords y jugó como nunca. Pero ese mismo partido fue contra un equipo de principiantes. El equipo antagonista va a traer abajo todos esos logros. Eso pasa con Los Increíbles 2. Síndrome es un personaje excelente. Es carismático y su ideología, plan y motivación tienen total sentido. Como él odiaba a los super, quería acabar con ellos y al mismo tiempo hacer que todo aquel que quiera pueda ser uno. Todo esto infundado por la decepción que se llevó de niño. Y también la manera como fue presentado. Primero se revela en el prólogo de la película y luego se revela en el acto 2 que él es el villano. Es ese clásico muestra y recompensa que le hace bien a toda historia. Por otra parte, Evelyn Deavor o el raptapantallas tiene una ideología rara. Quería hacer quedar mal a Elastigirl, algo tipo los super son ilegales, así que los voy a volver doble ilegal. Un plan que parece muy improvisado, algo muy impropio de un genio malvado. Quiero decir, todo ese rollo del barco, no sé, no llevó a nada. Y una motivación confusa y contradictoria. Según ella, la tecnología y los super volvieron débiles a las personas. Ella odiaba a los super porque su papá confió en los super, pero no debió odiar a los super, sino debió odiar lo estúpido que fue su papá. A ver, según lo establecido en la película, el padre de los Deavor era un gran fan de los super, así que él no iba a saber que las líneas privadas que tenía con Fierónico y Telescopio ya no estaban activas. Y carajo, Fierónico y Telescopio son el equivalente a Pyro y Cíclope del universo de Los Increíbles. A menos que fueran literalmente sus vecinos, no podían hacer nada de todos modos. Y bueno, para darle un poco más de sentido a la historia, haría que el raptapantallas no odiara tanto a los super como odia a las pantallas. Los Increíbles toma lugar en los años 50 y 60 en Estados Unidos. En esa época la televisión estaba en auge, al punto que hasta influenció en gran manera las elecciones presidenciales. Estaba cambiando la forma en la que la gente veía el mundo. Esto es algo que no usó la película, y parecía que iba por ese camino. Pero, quiero decir, miren esto. ¿Hola? ¿Tengo toda su atención? Sí, chat. Por supuesto que sí. Aparezco en sus pantallas. Y en otra pantalla leo las palabras que estoy diciendo. Están en todas partes. Nos controlan las pantallas. Y ellas son controladas por mí. El pantallas. Yo controlo esta transmisión y a este tonto entrevistador que está ambientado. En las películas, las primeras impresiones son muy importantes. Hablan mucho acerca del personaje en cuestión o nos engañan por completo, pero este no es el caso con el raptapantallas. Sin analizar mucho su discurso, nos damos cuenta que parece ir antagónico o en oposición a la televisión, las pantallas y todo este movimiento. Pero eso quedó ahí, no hubo más que eso. Y era bastante común oír a nuestros padres decir, sal de enfrente de esa televisión, haz otra cosa, te vas a quedar ciego, estás hipnotizado ahí. Y no, la película no usó eso. Uno de los cambios que haría mejor esta película es presentar al villano mucho antes. En esta escena en el motel, en vez de poner una película X de Godzilla, hubiera puesto un noticiero hablando del raptapantallas. Y sí, sé que usar noticieros para explicar tramas o temas centrales de una historia es un recurso de guionista barato, pero en este contexto sirve. Las pantallas son algo grande y están por todas partes. Eso nos muestra que el raptapantallas ya existe y que es algo externo al conflicto central. Odia a las pantallas, no a los super. Eso hubiera venido después, eventualmente. Ya en DevTech, las cosas tomarían un ligero cambio. Mientras Winston les cuenta la historia de su padre, diría algo como que mi papá comenzó con una estación de radio cuando apenas éramos niños. En los años antes de la televisión, era común para las familias reunirse a escuchar radionovelas. Entonces Winston sigue. Mi papá no solamente era el dueño de la estación, sino que tenía un programa en el que narraba historias de ficción que escribía acerca de grandes héroes. Ahí Bob podría decir algo como, ¿en serio tu papá era el que escribía esas historias? Las oía todo el tiempo cuando era niño. Fueron mi más grande inspiración para convertirme en héroe cuando descubrí mis poderes. Y esto es algo muy importante, ya van a ver más adelante, sigan aquí conmigo. Luego cuenta cómo mueren. Ahí haría otro cambio, sucedió mucho antes. Winston y Evelyn eran niños, y estaban en la casa cuando eso ocurrió. Ellos y su mamá sí fueron al búnker.
Luego de esto, los eventos de la película ocurren normalmente, salvo otros cambios de los que hablaré después, en otro video quizá. Cuando llega el momento del monólogo del supervillano, Evelyn le dice a Helen: verás, esa historia que Winston contó de mi papá, él dejó algunas cosas por fuera. Mi madre y yo le rogamos a mi papá que no saliera, que fuéramos al búnker, pero no. Él tenía que ser un héroe. Odio las pantallas porque destruyen la mente de las personas. En los días de nuestros padres necesitabas al menos saber leer antes de llenarte la cabeza con historias basuras. Y luego llegó la radio y fue peor. El alcance de esas historias estaba tan solo al girar un sintonizador. Pero ahora con la televisión, las historias llegan a ti y ni siquiera tienes que usar la imaginación. Esto destruirá a los niños y hará idiotas a los adultos. Mira lo que esas historias le hicieron a mi papá. Él en verdad se creía esas mentiras. Él de verdad se creía un héroe. Por eso no fue al búnker con nosotros. Él fue a enfrentar a los ladrones. Creía que era un héroe y mira cómo acabó todo. Y todo por no saber diferenciar la realidad de la ficción. Por eso, si hago que la gente le tema las pantallas y teman ser hipnotizados por ellas, más nadie nunca querrá verlas. Y así, muchos niños no tendrán que crecer sin un padre. Esto haciendo reflejo de algo que está ocurriendo hoy en día en el mundo real. He visto muchos artículos hablando mal de las películas de superhéroe, utilizando exactamente ese pensamiento que tiene mi versión de Evelyn. Las películas de superhéroes están convirtiendo a los niños en idiota y a los adultos en niño, dicen los artículos. Pero entonces veamos la respuesta que en mi versión de Los Increíbles 2 Evelyn tiene. Cuando secuestra a Winston para que no interfiera con la fase final de su plan, Winston le dice: no entendiste lo que realmente pasó. Papá estaba intentando protegernos. Él sabía que el búnker era la mejor opción, pero no teníamos suficiente tiempo para llegar al búnker, así que salió a distraer a los ladrones. Él lo hizo para asegurarse que nos salváramos. Eso no es verdad, Evelyn le responde. Esas historias dañaron su mente. Nunca entendiste esas historias, Winston le dice, y es una pena. Esas historias de héroes no se tratan de derrotar a los malos, se tratan de sacrificio y hacer lo correcto. Nos hacen creer que la gente puede ser mejor, incluso si eso significa perderlo todo. Nos dan coraje para morir salvando a los que amamos. Papá dio su vida para protegernos. Él no creía que era un héroe. Él fue uno. Y tú también puedes serlo, Evelyn. Solo desactiva esto. Y ese es el momento del cambio de corazón de Evelyn. Ella se rinde y desactiva los lentes de control mental y así termina su arco argumental. Y te estarás preguntando, ¿y qué pasa con el barco? ¿Qué pasa con todo eso que hicieron para detenerlo y que no chocara con la ciudad? Bueno, para mí todo eso del barco no funcionó. Y eso lo puedo explicar en la segunda parte de este video. Pero volviendo al tema, eso explica la otra parte del debate acerca de las películas de superhéroes. Se trata de hacer lo que tienes a tu alcance. No todos tenemos superpoderes, pero podemos usar lo que tenemos a la mano para hacer el bien y ayudar a otros. Y esto fue un Rooster Review. Si te gustó el video, por favor suscríbete a mi canal y dale like. Estaré haciendo este tipo de contenido todo el tiempo. Y comenta, en verdad me importa tu opinión. ¿Te gustó mi versión de la película? ¿O qué cambios le harías tú? ¿O tal vez te gustó tal cual como estaba? Déjamelo saber. Y hasta la próxima.